El amanecer apenas tocaba las montañas cuando la niebla se abrió como un telón, dejando ver el corazón de la reserva transfronteriza de Altai-Zungaria, un experimento de conservación único donde, por necesidad y azar, coexistían depredadores que nunca debieron mirarse a los ojos. El viento traía olor a resina de pino, a hierba húmeda y a conflicto. En el claro central del valle, junto al río de aguas glaciares, un león blanco, una sombra de nieve con músculos tensos, avanzó con la cabeza baja y la cola rígida. Tenía cicatrices frescas en el flanco derecho y en su melena pálida, casi plateada, se enredaban hojas secas. Del otro lado, separados por la corriente, dos tigres de Bengala emergieron de los abedules. Eran gigantes rayados con el lomo levantado y la mirada de acero. Barak, hombros como piedras antiguas, y Darpan, de paso elástico y ojos ámbar que parecían pesar el mundo. En la orilla, el barro guardaba huellas de noche, bisontes de pradera asiática, ciervos marales, zorros. Toda la reserva retenía el aliento. El león blanco, a quien los guardabosques llamaban Aucan, el que habla con el trueno, no rugió de inmediato. Solo inclinó la cabeza hacia el agua. Escuchó. En la maraña de árboles, una manada de leones africanos reintroducidos esperaba, invisible, pendiente de su rey improbable. Aucan no había nacido para ese valle. Había sido traído cachorro desde una línea genética rara, de leucismo y destino, para aumentar la variabilidad de una población que la humanidad se empeñaba en perder. Barak bajó el mentón y lanzó un rugido que no era exactamente un rugido, sino ese estallido cavernoso de los tigres que hace temblar el aire. Darpan lo siguió con un bramido más agudo, como una sierra rasgando la mañana. Aucan cerró los ojos. Recordó el olor de la leche en un recinto de transición, la mano enguantada de la veterinaria guiando a su madre, los años de aprendizaje en bosques fríos que no sabían de sabana. El silencio se quebró. Un ciervo cruzó en estampida. Cayeron piedras. El río inquieto golpeó contra la ribera. Los tigres dieron 2 pasos en abanico, abarcando la salida. Aucan retrocedió un palmo, no por miedo, sino para elegir el terreno. El claro se abría en una media luna de hierba baja con rocas dispersas. Una piedra plana salpicada de líquenes daba vantage. Aucan se subió con la elegancia de un dios nórdico. El sol, débil pero decidido, atrapó su melena y la volvió estandarte. Entonces rugió. No fue un rugido largo, sino una palabra, una promesa. Y en esa vibración que eriza la piel de todos los mamíferos se escondía el mensaje: no retrocederé. Familia, parecía decir su garganta. Hoy nadie nos quita el valle. Si te gustan las historias reales creíbles de vida salvaje contadas con emoción, suscríbete ahora y cuéntanos al final de qué ciudad nos ves. Seguimos con la batalla. Aucan no fue un elegido por casualidad, fue la respuesta a un problema humano. En Altai-Zungaria, antiguos corredores ecológicos habían sido restaurados. Praderas frías, bosques boreales y valles ribereños conectaban lo que el mapa separó. La reserva acogía linajes africanos de leones, trasladados desde proyectos de rescate, y tigres asiáticos, dueños ancestrales de esas latitudes. La idea era temeraria, regulada con vallas naturales, ríos, collares satelitales y una escuadra de biólogos con el corazón en la boca. Aucan creció entre pinos y torres de observación, aprendiendo a cazar en niebla espesa, a medir sombras más largas que cualquier acacia. La primera vez que vio la nieve, la probó con la lengua y sacudió la cabeza. La primera vez que olió a tigre, el cuerpo se le llenó de electricidad. La leucística le daba una desventaja de camuflaje, pero sus músculos compensaban. Era más denso, más compacto, con una fuerza de cuello extraordinaria y unas garras que parecían cinceles. No estaba solo. Su pequeña manada, hembras introducidas en fases y algunos jóvenes que maduraban a paso cauteloso, aprendió su forma de patrullar. Trayectos en abanico, descansos en alto, rutinas moduladas por el viento. No todo era ideal. La reserva tenía zonas de solapamiento donde los tigres cruzaban para seguir presas migratorias en invierno. Los guardabosques intentaban disuadir con olores, ruido, drones, pero la naturaleza no lee letreros. Aucan encontró en Sanaa, una leona de ojos dorados, su fuerza tranquila. Sanaa era tacto y estrategia. Le gustaba esperar a barlovento, escuchar el bosque y leer silencios. Entre los dos construyeron un lenguaje de gestos. La inclinación precisa de la oreja, el golpe mínimo de la cola, la pausa antes de la carrera. La primera camada de Aucan no llegó. Un invierno demasiado cruel, presas demasiado esquivas y 2 cachorros que no superaron la fiebre. Aucan arrastró sus cuerpecitos a una ladera de sol, se tumbó a su lado y dejó que la nieve les hiciera mantas. Esa noche, Sanaa se acercó y le lamió la frente.
Aucan entendió que ser rey no era vencer, era cargar con lo que se pierde y aún así volver a levantarse. Altai-Zungaria no era un zoológico abierto, era un laboratorio inmenso de reconciliación entre especies y climas. Las corrientes frías bajaban de glaciares que brillaban como cuchillos. En verano el valle se llenaba de flores minúsculas y abejas tercas. Los marales pastaban en los bordes, los jabalíes husmeaban entre raíces. A medianoche se oían lobos como campanas huecas y más allá, el paso de osos pardos que arrancaban corteza con paciencia de monje. Las fronteras flexibles de la reserva estaban diseñadas con topografía. Paredes de granito, ríos impetuosos, barrancos en zigzag. Los tigres preferían los bosques densos, con troncos caídos donde acechar. Los leones, las clarianas abiertas con buena visibilidad. Pero en invierno, cuando la nieve lo igualaba todo, los mapas se desdibujaban. Por eso Barak y Darpan habían empezado a probar las orillas del territorio de Aucan. No por odio, sino porque el hambre es un dios que no acepta rezos. Los humanos miraban desde lejos, con telescopios, drones silenciosos y un acuerdo: intervenir solo si el equilibrio se rompía por culpa suya. Si la naturaleza dictaba un choque, el valle sería juez, y el valle ya estaba levantando su mazo. El invierno anterior fue particularmente cruel. Una sequía tardía redujo el caudal de los arroyos. Luego una nevada temprana selló la hierba bajo cristal. Las manadas de presas cambiaron rutas, apretando a tigres y leones hacia las mismas franjas de caza. En esas noches hambrientas, Barak encontró un cruce fácil del río y marcó rocas con orina penetrante. Aucan lo supo por la nota, el olor a amoníaco y la grasa dulce propia de los felinos rayados. Aucan recalcó las líneas de su territorio con un ritual antiguo: frotar mejillas contra troncos, depositar heces visibles en el lomo de una piedra, rugir en 3 tiempos, grave, medio, agudo, para que el eco llevara mensajes. Los tigres respondieron con silencio. El silencio del tigre no es ausencia, es decisión. La manada de Aucan estaba compuesta por 3 hembras cazadoras, Saná, Rima y Sola, 2 jóvenes machos aún sin melena completa y una cría que había sobrevivido a fuerza de voluntad. Aucan sabía que una pelea frontal contra un tigre adulto podía ser mortal para cualquiera de ellas, así que reorganizó la caza. Emboscadas a barlovento, cambios de ritmo, evitar el bosque cerrado. Durante semanas funcionó, hasta que Darpan derribó a un joven maral a escasos metros de una ruta habitual de la manada. Esa tarde, Rima regresó con una zanca abierta en la piel del muslo y olor a tigre pegado al lomo. Los ojos de Saná ardían, pero Aucan no respondió con furia ciega. Recorrió el borde norte y contó presas, leyó huellas, midió el barro con los dedos de sus patas. Encontró 2 marcas nuevas: el paso simultáneo de Barak y Darpan. Si un tigre es un problema, 2 son terremoto. Los guardabosques cotejaban señales satelitales y sabían que un encuentro era inevitable. Pero el valle marcaba las reglas. Aucan escogió dónde. En la media luna de hierba junto al río, su piedra de líquenes como trono, aguardó el amanecer en que los tigres cruzarían. Si perdía, su manada sería empujada al bosque hondo donde el silencio manda. Si ganaba, dejaría una advertencia que incluso la nieve recordaría. Antes del choque, Aucan ensayó sin saber que ensayaba. En 3 amaneceres consecutivos probó ritmos. El primero, al trote bajo, cortando el viento con el pecho y marcando la piedra con un arañazo largo. Cuando el eco devolvió su aliento, él ya estaba moviéndose. El segundo esperó inmóvil hasta que una corneja se posó en la roca. Si el ave no gritaba, el terreno aceptaba su presencia. El tercero hizo que los jóvenes machos acompañaran a las hembras en un semicírculo amplio, listo para romper en 2 direcciones si el peligro venía del bosque. No era bravata, era geometría animal. Al caer la tarde del 4.º día, Aucan encontró la firma que esperaba: 2 raspaduras profundas en la corteza de un abedul, con restos de pelo anaranjado. Se retiró hasta una depresión con pasto seco y descansó de costado, la melena casi escondida, los músculos sueltos. Saná se acercó y apoyó la frente en la suya. No hacía falta más. Los tigres tantearon primero con insinuaciones, sombras paralelas que no cruzaban la línea del agua, tramos de patrulla que llegaban sin querer al claro. Aucan no muerde anzuelos. Cuando uno de los jóvenes lanzó un rugido demasiado confiado, Aucan le golpeó el hombro con la cabeza, firme pero sin violencia, y lo hizo tumbar. El mensaje fue para todos: calma, paciencia, respiren conmigo. Una noche, el olor a tigre se hizo abrumador. Darpan había marcado una roca dentro del semicírculo de Aucan.
Era una provocación flagrante. Aucan no respondió con marca sobre marca. El error de los orgullosos. Reunió a la manada, bajó hacia el río en fila silenciosa y cruzó a una isla de grava en medio del cauce. Allí durmieron, dejando al agua custodiar sus costados. Sobrevivir también es cambiar de lugar. Las primeras tentativas fueron eso: evitar el choque sin ceder el valle. Pero el hambre del invierno, el rumor de una hembra tigre en celo más arriba y el orgullo de dos machos que se sabían leyenda apretaron el nudo. El quinto amanecer trajo la cuerda al cuello. Barak cruzó primero. El agua le llegaba al pecho y cada zancada levantaba un resplandor helado. Darpan lo siguió por detrás, con el lomo ondulando como una serpiente inmensa. El sol se alzó un poco, coló cuchillos de luz entre abedules. Aucan dejó la piedra, avanzó hasta una laja baja a 2 cuerpos de los tigres. Barak se abrió a la izquierda, quería el flanco. Darpan a la derecha, quería la cadera. Aucan comprendió el dibujo. Tijera. Si mordían a la vez, lo plantarían en la hierba como estandarte roto. Aucan no esperó. Atacó primero, algo que los leones no suelen hacer cuando no tienen manada en apoyo. Fue un salto corto hacia Barak, con la pata delantera extendida y las garras listas para rasgar el hocico. No buscaba herir profundo, sino romper el ritmo. El golpe sonó a madera rota. Barak retrocedió con una cicatriz nueva en el puente de la nariz. Darpan aprovechó para enganchar a Aucan por el hombro. La presión fue brutal, una tenaza de marfil. Aucan giró el cuerpo con la fuerza de la columna entera, clavó su garra trasera en la ingle de Darpan y lo levantó medio palmo del suelo. El tigre soltó un bramido desgarrado. La sangre llegó, y con la sangre la locura fría del bosque. Barak embistió como un toro. Aucan se dio un paso, solo uno, y dejó que el golpe pasara de largo, rasgándole el costado. Dolió como fuego. La melena blanca absorbió tierra y escarcha. En la ladera, Sana bufó sin moverse. Sabía que si intervenía, la pelea se convertiría en masacre. Los 3 animales giraban buscando el ángulo mortal. En un cruce de sombras, Darpan logró morder el cuello de Aucan de lado, una presa peligrosa que suele ser sentencia. Aucan respondió con lo que lo hacía distinto: fuerza de cuello. En lugar de intentar zafarse hacia atrás, avanzó dentro de la mordida, empujó la mejilla de Darpan con su hombro y cerró el candado con su propia mandíbula en la nuca del tigre. Era una trampa sin manual. 2 gargantas apretando a la vez, 2 volcanes conteniendo lava. El primero que respirara mal perdería. Barak vio la oportunidad y saltó a romper el lomo de Aucan. El mundo se volvió cámara lenta. La nieve en suspensión, el vapor saliendo de las bocas, los ojos de Sana dilatándose como lunas. Aucan soltó a Darpan en el último momento y rodó con el salto, dejando que el cuerpo de Barak cayera a vacío. El tigre aterrizó pesado, giró y recibió un zarpazo en el ojo izquierdo. Un hilo rojo le partió la cara. Aucan sangraba por 3 sitios, el aliento corto, el pecho ardiendo. Pero en su mirada había algo que los tigres no contaban: determinación sin retorno. No peleaba por territorio, peleaba por nombre, por linaje. El clímax no fue un rugido épico, sino 3 decisiones exactas en menos de 1 minuto. Primera decisión. Aucan abandonó el centro del claro, donde la tijera de los tigres funcionaba, y los atrajo hacia la pendiente pedregosa junto al río. Allí, cada salto exige cuentas y las piedras traicionan. Los tigres aceptaron el señuelo con hambre de terminar. Segunda decisión. Fingió cansancio. Bajó la cabeza, soltó el labio, mostró un hilo de lengua. Barak, cegado del ojo izquierdo y de orgullo, se lanzó en salto largo, el que necesita un cuello sano al caer. Aucan giró medio cuerpo y asestó un golpe diagonal con la pata trasera, no al pecho, sino al carpo de Barak. La articulación crujió como rama seca. El tigre cayó mal, rodó, y por un segundo enseñó la garganta. Aucan no mordió, empujó con la frente para desplazarlo contra las piedras, negándole tracción. Tercera decisión. Darpan, herido en la ingle y furioso, hizo lo que los tigres rara vez hacen: un ataque de frente buscando el pecho. Aucan no retrocedió. Bajó la melena y recibió con el hombro. Clavó sus garras delanteras en los húmeros de Darpan y lo volcó usando la pendiente. Por una fracción infinita, el tigre quedó boca arriba, las patas en el aire, la panza a cielo abierto. El león blanco no desperdició la apertura. Mordió alto, no en el vientre, sino en el lateral del cuello, justo donde late la arteria que canta fuerte. La sangre brotó caliente.
Darpan pataleó con una fuerza que habría partido troncos. Aucán aguantó como ancla. Barak intentó incorporarse con el carpo roto, lanzó un zarpazo a ciegas y tocó apenas la melena de nieve. Sanaa desde la ladera bufó una vez. No era orden ni plegaria, era presencia. Barak la oyó y entendió que la manada estaba más cerca de lo que creía. No eran garras sobre él, eran ojos midiendo el precio. Darpan cedió primero, no por cobardía, sino porque el cuerpo se le vació. Aucán soltó, retrocedió 2 pasos, jadeando con la bocaza roja. Barak lo miró desde su media ceguera y por primera vez bajó la cabeza. El león blanco dio un rugido corto, la misma palabra del amanecer, y no persiguió. Eligió vivir, eligió dejar ir. La virada no fue matar, fue conceder salida para que el valle recordara sin rencor. Barak se arrastró hacia el río y cruzó dando tumbos. Darpan lo siguió tambaleando, dejando un collar de rojo que el agua se llevó. Aucán quedó de pie en las piedras, temblando pero entero. La manada apareció entonces, no como un ejército, sino como un abrazo. Sana se acercó y apoyó la frente en la suya. El valle por fin respiró. Los días siguientes, el claro olió a yodo y resina, a heridas que cierran. Aucán caminó despacio, marcando de nuevo el semicírculo de la piedra, no con orgullo, sino con ese agradecimiento feroz de quien vuelve de la orilla. Los guardabosques a la distancia ajustaron corredores, reforzaron zonas de cruce y dejaron en el río cuerdas de olor para disuadir visitas. No podían prometer que los tigres no regresarían, pero el mensaje del valle era claro. Esta franja tenía rey. La manada se reorganizó. Sanaa lideró cacerías precisas. Rima y Sola alternaron turnos. Los jóvenes aprendieron a no celebrar en voz alta. En la segunda primavera, cuando los abedules soltaron polen como polvo de oro, Sana parió 3 cachorros bajo una sombra de rocas. 2 eran dorados como el trigo, 1 blanco como nube baja. Aucán los olió con delicadeza, ronroneó con una vibración grave y cerró los ojos. No lloró. Los leones no lloran con agua, lloran con silencio largo. Los meses trajeron más crías. La rareza genética de Aucán no se imponía a capricho. El blanco nacía de vez en cuando como un poema que decide escribirse solo cuando la noche es propicia. Con los años los guardabosques hablarían de la manada de los blancos. Leones de pelaje lechoso en distintos matices, moviéndose como fantasmas solares entre sombra y nieve. Y Barak y Darpan. El río los vio curar en la otra orilla. Barak llevó su cicatriz como medalla y no volvió a cruzar el invierno siguiente. Darpan recuperó fuerza, pero ya no probó suerte donde las piedras le recordaban el vuelco. A veces desde el borde del bosque se oía un bramido que no era desafío, sino reconocimiento. Los viejos de la reserva decían que en noches sin viento, los rugidos de Aucán y los bramidos de Barak se respondían como tambores lejanos, sin odio, como si el valle mismo dialogara consigo. En Altai-Zungaria los humanos aprendieron lo que a veces olvidan, que la fuerza verdadera no es dominio eterno, sino equilibrio, que la rareza, ese blanco que destaca en la nieve, no es defecto, sino llave para abrir puertas que la estadística cierra. Aucán, el león blanco, ganó una batalla que parecía imposible no porque fuera más feroz, sino porque escuchó el valle, leyó la piedra, honró el miedo y eligió con precisión cuándo apretar y cuándo soltar. Su legado no es solo una línea de cachorros pálidos que juegan entre flores azules. Es una historia de convivencia improbable, de tigres que aceptan fronteras por sabiduría, de leones que no confunden victoria con exterminio, de humanos que por una vez se quedan lo suficientemente lejos para dejar que el mundo se ordene. Si alguna vez dudas de que la vida pueda repararse con cuidado y paciencia, escucha un valle donde 2 rugidos distintos aprendieron a dejarse espacio. En esa grieta que parecía imposible, nació un rey de nieve y una manada de luz. Si esta historia te estremeció, suscríbete al canal para más relatos de vida salvaje contados con emoción y respeto por la naturaleza. Escríbenos en los comentarios de qué ciudad nos ves. Queremos conocer hasta dónde llega el rugido de Altai-Zungaria.